poniéndola ahí para que no hubiera ningún problema, ¿verdad? La lección, y pues vamos a arrancar definitivamente. Lo último que platicamos fue precisamente sobre las etapas de filtrado posibles que nosotros podemos realizar para mejorar considerablemente el diseño y disminuir el voltaje de rizo. ¿Hasta aquí hay alguna duda, muchachos, de favor? ¿No? Ok, fantástico. Bueno, dicho esto, entonces vamos a continuar con una etapa muy importante que es precisamente la de protección en la fuente de alimentación. ¿Qué es esto de la protección? Bueno, nosotros sabemos que toda vez que nosotros arranquemos una fuente de alimentación, pues estamos sujetos a que pueda haber alguna situación que nos afecte su operación adecuada y nos dañe la carga. Voy a volver a subir al diagramita, a este que tengo aquí. Me voy a ir hasta el principio para que resulte más fácil de comprender lo que voy a explicar a continuación. Y lo voy a explicar con media onda, aunque es lo mismo para los demás. En el momento en que yo cierro el interruptor, ¿sí? En el instante cero, ¿sí? Estamos conscientes que el ¿cuál es su comportamiento en el instante cero del condensador, muchachos? Desabierto. No. Cortocircuito. ¿Sí? En el instante cero, el capacitor es un cortocircuito. ¿Y qué es lo que sucede? Démonos cuenta. El cátodo, a través del capacitor, está aterrizado completamente a tierra. Como está en polarización directa, está demandando toda la corriente del secundario. Al demandar toda la corriente del secundario, se está produciendo la máxima exigencia de potencia en el secundario. Por consiguiente, la máxima potencia en el primario. Obviamente sucede lo mismo en el de tap central, ¿sí? Cuando el condensador es cero en el instante cero, ¿sí? Tiene una resistencia cero. En el momento en que cierro el switch, pues obviamente el cátodo está aterrizado a tierra y es la máxima exigencia. En el caso de onda completa tipo puente sucede lo mismo, ¿ok? Máxima exigencia de potencia en el secundario, por tanto en el primario. Como esto sucede, ¿qué pasa? Yo tengo que ponerle una seguridad a mi fuente de alimentación. ¿Por qué? Sabemos que después de 10 milisegundos el condensador se empieza a cargar. Y al momento en que se empieza a cargar, empieza a disminuir esa máxima exigencia de potencia. Es decir, empieza a disminuir considerablemente la relación de potencia en el secundario y por tanto la relación de potencia en el primario. Si aquí vamos a suponer mi transformador me entrega 3 amperes, en el instante cero están en corto los 3 amperes. Después de 10 milisegundos empieza a disminuir ese consumo de corriente porque empieza a crecer la reactancia del capacitor. Al empezar a disminuir esa cantidad de corriente, pues por ende también la potencia y se ve reflejado en el primario. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo tengo el instante cero en el capacitor, ¿verdad? Yo tengo que proteger a mi fuente. ¿Cómo lo voy a hacer? Con este maravilloso elemento que se llama fusible, ¿sí? Observemos qué es lo que pasa, muchachos. Cuando el capacitor empieza a cargarse, ¿sí? Ya decíamos que es la máxima exigencia de potencia. Voy a suponer un ejemplo para que se entienda perfectamente bien, ¿sí? Me voy a ir más abajo. Hasta acá abajo me voy a ir. Yo cierro el switch. Todavía no se empieza a cargar el capacitor. Tengo un cortazo. Tengo máxima potencia en el secundario, máxima potencia en el primario. Vamos a suponer el siguiente ejemplo, muchachos. Que en el momento en que yo cierro el switch, la máxima potencia en el primario me está proporcionando, exigiendo una corriente en el primario de 900 miliamperes. Bueno, ¿qué sucede? Yo tengo que colocarle la protección. ¿Cómo lo voy a hacer? Con el fusible. Bueno, ¿cómo se hace? Esos 900 miliamperes que me arrojan en mi cálculo, yo lo comparo contra mi tablita de fusibles comerciales que se fabrican. Me doy cuenta que no se fabrica comercial de 900 miliamperes, pero hacia arriba de 1 ampere sí. Entonces, ¿qué hago? Selecciono el de 1 ampere, pero lo voy a colocar
de fusión rápida. Son dos tipos de fusibles posibles que nosotros vamos a encontrar para nuestros diseños. ¿Cómo opera esto? Voy a explicarlo. En este caso, ¿verdad? Yo calculé 900 miliamperes, pero como el comercial que sí se fabrica es de 1 ampere, lo coloco el de 1 ampere, pero de fusión rápida. ¿Por qué? Vamos a ver lo que sucede. Al momento en que yo cierro el switch, yo tengo fluyendo aquí los 900 miliamperes. Y empieza a disminuir, por supuesto, a razón de que se cargue el condensador. Pero vamos a pensar que sí haya un corto de verdad en el secundario. ¿Qué es lo que pasa? Rebasa los 10 milisegundos del tiempo de carga del condensador, sigue el corto y a través precisamente de los armónicos, ¿verdad? Y de los picos que se producen en el primario debido a ese corto, se alcanza una corriente por encima del ampere. Al momento en que el fusible, que es de fusión rápida, detecta el ampere, se daña. Estoy hablando de un tiempo aproximado de 20 milisegundos, muchachos, en que se alcanza el ampere con uno de los picos. Para nosotros es instantáneo, o sea, prende la fuente, se funde el fusible, ya. O sea, pero 20 milisegundos para el circuito electrónico fue una cosa de terror, ¿sí? Es como si ustedes los encerraran en un cuarto lleno de Dobermans hambrientos y escurriendo rabia, o sea, pues, obviamente, pues, cómo se trepan al techo, pues quién sabe, pero se trepan, ¿verdad? Bueno, así de rapidísimo funcionan las cosas. Entonces, en ese sentido, repito, si el valor calculado no coincide con el valor comercial del fusible, siempre lo voy a poner de fusión rápida, ¿ok? Lo voy a explicar de una manera distinta. Si el valor comercial del fusible está por encima del valor que yo calculé, tiene que ser de fusión rápida. ¿Perdón? Vamos a otro ejemplo. Vamos a suponer que ahora en mi cálculo me arroja 500 miliamperes en el primario. Bueno, yo cotejo las hojas de los fabricantes y veo que sí se fabrican fusibles exactamente de 500 miliamperes. Bueno, entonces ahí que voy a hacer la selección de un fusible de fusión lenta. ¿Por qué? Vamos a explicar. Cuando yo cierro el switch, yo tengo fluyendo 500 miliamperes. Sabemos que el capacitor se empieza a cargar ya a los 10 milisegundos. Después de esos 10 milisegundos se empieza a disminuir. Pero el fusible de fusión lenta está diseñado para soportar hasta un 110% más, ¿sí? Durante un tiempo aproximado de unos 20 milisegundos, dependiendo del fabricante. ¿Qué es lo que sucede? En el instante cero yo cierro, tengo los 500 miliamperes y aunque el fusible es de 500 miliamperes, no se va a fundir inmediatamente por ese tiempo de tolerancia que maneja el fabricante en el componente. Empieza a cargarse el condensador y ya disminuye, no pasó nada. Pero si hay un corto real en el secundario, al rebasar los 20 milisegundos, poco menos, de fluir los 500 miliamperes continuos en el fusible, se daña, ¡pum!, se funde. Igual para nosotros es instantáneo, pero evidentemente el valor de ese fusible sí es coincidente con el del cálculo que yo determiné. ¿Sí me expliqué en qué casos, muchacho, selecciono fusión rápida y en el otro fusión lenta? Ahora, notemos lo siguiente. El cálculo del fusible de la corriente del fusible es igual a la corriente del primario más un 20% adicional. Aquí está en la nota, ¿sí? La corriente del primario es con la potencia, lo que venimos haciendo todo el tiempo, ¿sí? Que ya ahorita ya lo dominan, ¿verdad? Bueno, esa corriente del primario le sumo el 20% es la corriente del fusible. Ya, dependiendo del valor que me arroja, inmediatamente voy a saber como ingeniero si es de fusión rápida o es de fusión lenta. ¿Sí me expliqué en qué momento selecciono uno y en qué momento selecciono el otro, muchachos? Profe, yo sí tengo duda en lo de fusión rápida.
¿Lo Dígame. puede volver a explicar? ¿En qué momento se selecciona? ¿Cuando es Sí, mayor? sí, con todo gusto lo volvemos a explicar. Voy a volver a suponer ejemplo número 1. En mi cálculo, ¿sí?, de la corriente del primario más un 20% me arroja, voy a suponer, 1 amper. Exactamente el cálculo me arroja 1 amper. Yo sé que comercialmente, o sea, lo voy a cotejar en la tabla de fabricantes de fusibles, que sí se fabrican fusibles de 1 amper, o sea, con una corriente de fusión de 1 amper. Como coincide el valor de mi cálculo con el valor del fabricante, es fusión lenta. Fusión lenta. Repito, si el cálculo coincide con el que sí se fabrica, es de fusión lenta. Por otro lado, me voy a otro ejemplo, ¿sí?, que me arroja en el cálculo, híjole, 1.85 amperes. Chispas, yo busco en la lista y veo que no se fabrican fusibles de 1.85 amperes, pero sí de 2 amperes. Ah, ok, maravilloso. Pongo el de 2 amperes. Como mi cálculo no coincide con el del fabricante, es de fusión rápida. ¿Sí me expliqué la diferencia? Sí, profe, ya quedó claro. Muchas gracias. Eso, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Yo, profesor, Profesor, todo bien. Omar Guerra, profesor. Físicamente los fusibles de fusión rápida y lenta son iguales. Sí. Son exactamente iguales, ¿verdad?, en términos de su encapsulado. Sí, no, yo estoy seguro que la mayoría de ustedes conoce los típicos encapsulados de vidrio, como les llaman, ¿sí? Estos tipos de aquí, de la izquierda, son los que la mayoría, me atrevo a decir, han empleado, han utilizado o han visto. Físicamente, el de fusión rápida, pues, es un bilalambre. El de fusión lenta tiene un pequeño resortito y el alambre, ¿ok? O tiene un pequeño punto en el alambre, el de fusión lenta, físicamente, que lo podamos visualizar. Hay otros en donde no se alcanza a ver dependiendo del fabricante, como por ejemplo estos que están aquí. No alcanzo yo a ver qué tienen en el interior, pero tienen una nomenclatura los fusibles. Recordemos, no es lo mismo comprar de una marca reconocida a un hechizo chino calabacero, muchachos. Esto es importantísimo, por favor, ¿sí? Como ingenieros no pueden ponerle que les venda la tía del último recurso, por favor. O sea, hay que utilizar dispositivos certificados. Entonces, hay una serie de nomenclaturas que se graban en los fusibles. Yo estoy seguro que ustedes han visto aquí grabado en el lateral de estos fusibles, pues que decía un amper, no sé qué, y de acuerdo a la norma RU, etcétera, etcétera, viene grabado aquí y vienen grabadas unas letras. Aquí yo lo puse, ¿sí? Para que lo tengan el conocimiento. Cuando es de fusión lenta, dice GT. Cuando es fusión rápida, dice GF. ¿Ok? Así cuando ustedes lo vean físicamente y se los muestren ahí, si lo van a comprar el aparador de alguna tienducha, a ver, pues quiero fusión rápida. A ver, pues te lo dan. Y dice GT, no, mijo, pues sabes que esto no es fusión rápida. ¿Ok? Ahora, hay un detalle, desafortunadamente, si ustedes van a comprar un fusible, algunas tiendas en el centro, y le dicen, oye, quiero un fusible de fusión lenta, ¿verdad? De 500 miliamperes, seguramente les van a decir, todos son iguales, es lo mismo, tu maestro está loco. O sea, o sea, hasta ya tontean al maestro, ¿eh? No, el que te enseñó eso no sabe, eso no existe. Solo hay un tipo de fusibles y tiene un alambrito adentro. Híjole, o sea, maravilloso el vendedor, ¿no? Entonces, en ese sentido, que no me los chamaquien, ¿de acuerdo? O sea, hay diferentes tipos de fusibles dependiendo de la aplicación y el tiempo de fusión tiene mucho que ver también en función a dónde lo van a colocar.
Los típicos para fuente de alimentación, muchachos, son lenta y rápida. Debe quedar claro eso. Para otras aplicaciones en la misma electrónica, tengo fusión súper rápida, rápida, lenta, lenta y súper lenta. ¿Sí? Que uno dirá, bueno, ¿y en dónde va eso? Yo estoy seguro que tal vez alguno de ustedes probablemente en casa tenga algún reproductor de CDs, algo básico, un reproductor de CDs, no en el modular, hago la aclaración, los de los modulares no cuentan. Un reproductor de CDs independiente, de esos que venden aparte, el puro reproductor de CDs que le tienen que conectar a su amplificador. Bueno, esos reproductores de CD en el interior traen fusibles sobre la línea de alimentación de los motores. ¿Por qué? Porque protegen mucho el circuito. En caso de que, por ejemplo, se trabó el CD adentro ay, se me fue el nombre, del cartucho, se trabó, ya no salió. A la hora en que el motor quiere girar y está trabado el mecanismo, demanda más corriente. Para que no se queme el circuito integrado que lo comanda, ¡pum!, se truena el fusible. Obviamente, pues eso no lo van a reparar ustedes, porque todavía no saben, ¿verdad? Pero toda vez que ustedes conozcan, descubrirán que en el interior vienen esta clase de fusibles para seguridad de la electrónica interna de los circuitos electrónicos de mecanismos. En la industria sucede exactamente lo mismo. Vamos a pensar que hay actuadores que van, no sé, tomando botellas o recolectando muestras o algo así en una planta de manufactura. Tienen fusibles sobre las líneas de comando. Independientemente del fusible de toda la electrónica de la máquina, hay fusibles individuales para ciertas líneas de comando. Entonces ahí donde entra esta clasificación. ¿De acuerdo, muchachos? Pero para nuestras fuentes de alimentación que nosotros ahorita estamos aprendiendo a diseñar, son fusión lenta y fusión rápida. ¿De acuerdo? Pero existen los otros tipos para que no se les olvide, por favor. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, bueno, muchas gracias. Yo sí, profesor. Bueno, entonces, como usted dijo, de que cuando en el cálculo nos sale 1.85 amperes, vemos que no existen fusibles de 1.85, entonces dice que nos vayamos por el de 2 amperes de fusión rápida, ¿no? Sí, el inmediato superior. ¿Sí? A lo mejor le arroja, por ejemplo, le puede arrojar en el cálculo 708. Y dices, no, digo 708 miliamperes. Pues buscas y dices, pues no hay de 708 miliamperes. Ah, pero hay de 720 miliamperes. Pongo ese, pero de fusión rápida. Como no me coincide con el cálculo, me voy al inmediato superior, pero siempre de fusión rápida. Solo cuando coincide el valor calculado con el que se fabrica, entonces es fusión lenta. Y repito, válido para fuentes de alimentación. Hago la aclaración para que no se me confundan con los otros tipos que existen para otras aplicaciones en la electrónica. Aquí en nuestro caso concreto de la fuente de alimentación, son los dos tipos que nosotros vamos a utilizar. ¿De acuerdo? ¿Queda resuelta la duda? Sí, ya quedó mucho más claro. Perfecto. Ahora, de los encapsulados, los compañeros, alguien por ahí preguntaba, ¿son iguales? O no, 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 se ven diferentes los que tienen el encapsulado de vidrio. Hay diferentes encapsulados, yo aquí puse estos diferentes nada más, hay más, incluso hay fusibles para montaje de superficie, hay fusibles para inserción en placas de PCB que parecen resistores, o sea, hay muchos tipos, muchos tipos. ¿Ok? Obviamente yo aquí puse algunos nada más representativos para que nos demos cuenta que hay un universo gigantesco también de fusibles. Incluso fusibles con esta forma física del encapsulado, por ejemplo, 15 por 20, que es el que tengo a la izquierda, ¿verdad? 5 por 20, perdón. Vienen cuando el equipo es de manufactura, muchas veces japonesa y coreana, vienen con código de color. No tienen grabado en el metal el valor del fusible. Vienen con código de color, muchachos. ¿Ok? ¿Cómo es el código de color? Pues el mismo código de color internacional con el que ustedes leen resistores, que ya se lo saben de memoria, ¿verdad? Por supuesto, porque eso es una tranquilidad para mí, ¿verdad? Que ustedes
Es algo que dominan, ¿sí? O sea, código de color internacional se lo tienen que saber de memoria, muchachos. A lo mejor se les puede olvidar el cumpleaños del novio o de la novia, pero el código de colores jamás se les puede olvidar, ¿de acuerdo? Incluso hasta el cumpleaños de los abuelitos se les puede olvidar, pero el código de colores no, muchachos. A ese grado. O sea, ¿por qué? Porque el código internacional de colores me permite identificar resistores. Resistores comerciales, resistores de precisión, resistores de ultra precisión y de super precisión. Me permite identificar capacitores, me permite identificar inductores, me permite identificar diodos, transistores y fusibles coreanos y de orden japonés. Es el mismo código internacional. Si yo no lo conozco el código, voy a tener problemas cuando esté trabajando en la industria, muchachos. ¿Ok? Entonces es importante que lo repasen. Les suplico, por favor, a aquellos que se sienten muy orgullosos de traer en su cartera, ¿verdad? Un calendario que les regalaron en Steren o en alguna tienda de mala muerte, ¿sí? Y que por atrás trae, según el código de colores, lo tiren a la basura o se lo regalen a alguien para que pues hagan una buena obra, ¿no? Pero como ingenieros no pueden andar cargando esas porquerías. Tienen que saberse el código de memoria, muchachos, ¿ok? Y tienen que saber cómo leer todos los tipos de componentes, ¿sí? Porque en esos calendarios calabaceros nomás viene para los resistores básicos, ¿verdad? De 4 franjitas. Yo necesito que dominen hasta los de 6 franjas, ¿ok? En los resistores. Necesito que dominen los condensadores, necesito que dominen los diodos y todo, porque ese es el arte del ingeniero. ¿Sale? Tienen que saber todas esas cosas, muchachos, por favor. ¿De acuerdo? Preguntas hasta aquí de los encapsulados que alguien decía por ahí. No, profesor, muchas gracias, todo bien. Ok. No habiendo más preguntas, bueno, entonces decíamos, nosotros tenemos fusibles para montaje en PCB, fusibles, incluso portafusibles de diferentes tipos y formas, dependiendo de la aplicación. Cabe aclarar, ¿sí? Me voy para eso antes de que alguien lo vaya a decir. Normalmente en el mundo de los radiotécnicos, hace muchísimos años, cuando se reparaba equipo de procedencia norteamericana, venían fusibles de este tipo, ¿sí? De este tipo. Si venían los equipos normalmente procedentes de Japón o de Alemania, traían fusibles de este tipo. ¿Qué hizo el radiotécnico? Pues los bautizó. Fusible americano, fusible europeo. Híjole. Para el argot de los radiotécnicos, está bien. Pero ustedes no son radiotécnicos, mis chavos. Son ingenieros. Ese no es el nombre del fusible y mucho menos del encapsulado. Cada encapsulado tiene un nombre, ¿sí? Nomás les voy a dar uno para que le investiguen. Al que le llamaban los radiotécnicos tipo europeo, su nombre correcto es 5x20, ¿sí? Se llama encapsulado 5x20. ¿Yo? Cuando ustedes hagan una requisición de material y tengan que solicitar fusibles de este tipo, tienen que solicitarlo fusible de fusión lenta de tantos amperes, 5x20. Ustedes le ponen, ¿sí? En la solicitud al vendedor que está en, no sé, en Singapur, tipo europeo, híjole, yo creo que ni los atiende, va a decir, no, pues este cuate ha de haber estudiado allá en el sur de la Ciudad de México y no sabe un carajo de electrónica. Y entonces, mejor que me hable alguien en Poli para que sepamos qué es lo que necesita, ¿no? Así de radical estoy diciendo, muchachos, por favor, la ignorancia cuesta muy cara y se burlan de ustedes en la industria. Entonces, para que eso no pase, muchachos, el nombre correcto de las cosas, ¿de acuerdo? En el caso de los fusibles, cada encapsulado tiene un nombre diferente. Y es como nosotros en ingeniería los conocemos. Yo les estoy dando ahorita uno, que se llama 5x20, al que malamente le han llamado europeo. No se llama europeo, se llama encapsulado 5x20. Todos los demás encapsulados tienen un nombre y es como nosotros tenemos que anotarlo en nuestras especificaciones. ¿De acuerdo, muchachos? Eso. ¿Alguna pregunta hasta aquí del filtro, que es del fusible, que es nuestra protección de las fuentes de alimentación? Oiga, profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Por ejemplo, decía que si se pasaba en la corriente, por Ujú. ejemplo,
el caso que había puesto de arriba de 1, Sí, que solo hay de 1, entonces utilizamos el de 2. Entonces, ajá, el de 2 se convierte en fusión rápida, ¿verdad? sí, es correcto. Pero, ¿qué pasa si tenemos uno de, por ejemplo, o sea, como que tengo esa incógnita de que todos son de fusión rápida, ¿no? O sea, si tenemos uno menor a 1 y utilizamos el de 1, ¿es fusión rápida también? O sea, por ejemplo, en 0.8 de intención. Ajá, O sea, solamente va a haber función lenta cuando sea el valor exacto, sí, pero, por ejemplo, si la corriente nos da de 2, un fusible puede ser, bueno, cumplir esas dos funciones, que sea de rápida o lenta al mismo tiempo. no. Bueno, hay un detalle. Hay fusibles, y esto lo va a ver en las hojas de especificaciones del fabricante de fusibles ahora que usted busque una, porque le voy a solicitar que lo hagan a todos ustedes. Va a encontrar que hay descripciones de fusibles que pueden operar en la gama media precisamente, ¿sí? En la gama media entre lento y rápido. Ya son para aplicaciones específicas, ¿sí? De potencia. En el caso concreto de nuestras fuentes de alimentación, solo vamos a utilizar o a manejar estos dos tipos, aunque repito, hay de más, ¿sí? Definitivamente hay de más, y aquí yo lo coloqué, ¿no? Hay de más tipos de fusión. Para fuente de alimentación, nos vamos a basar solamente en estos dos tipos. ¿Por qué? Porque es el fusible de entrada de toda la alimentación de un circuito complejo. Por ejemplo, en su pantalla, ¿sí? De televisión, hay un fusible de entrada. Ese fusible es el de la fuente de alimentación, que si hay algún problema en toda la circuitería, se truena ese fusible, ¿sí? Obviamente, dependiendo de cómo se calculó, es de rápida o lenta. No lo sé, cada diseño es diferente. Entonces, bajo ese esquema, siempre nosotros vamos a buscar para fuente de alimentación. Si mi valor calculado coincide con el de fabricación, siempre será de fusión lenta, por el tiempo en milisegundos que soporta el fusible al momento del encendido. Si el valor que yo calculé no existe comercialmente, yo seleccionaré el inmediato superior que se fabrique y lo colocaré de fusión rápida, precisamente por los transitorios que suceden, que lo van a dañar dentro de los primeros 20 milisegundos. ¿De acuerdo? No sé si con esto se explica un poquito mejor, aunque sí, señor, sí, existen más tipos de fusibles, por supuesto, pero están en función de la aplicación a la que van dirigidos. Yo soy muy específico en eso. Para nuestras aplicaciones en la fuente de alimentación, solo manejamos dos tipos. No sé si quede respondida la pregunta. Sí, profe, quedó la respuesta. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, chicos, por favor? No, profe. Ok, bueno, aquí en la nota que digo, ya la tienen, ya la subí en el Classroom, cuando viene la situación de que ustedes leen al fusible, físicamente que lo ven, normalmente trae grabado en los extremos el tipo de fusible que viene grabado normalmente GT o GF para nuestras aplicaciones y viene grabado una UL. Esa UL es de Underwater Laboratories, quiere decir que es un fusible certificado mundialmente, ¿ok? Si no trae grabado eso, pues quién sabe quién lo hizo. No sabemos quién lo fabricó. O sea, no está certificado ese fusible. Entonces, aunque pueda costar 10 centavos, yo preferiría comprar a lo mejor el de $1 que esté certificado. Porque si no viene certificado, no me garantiza que realmente es la corriente de fusión que yo estoy buscando. Obviamente, yo vuelvo a mencionar, cuando ustedes fabrican, cuando ustedes están diseñando para la industria y hacen la compra del material, pues normalmente no compran un fusible, o sea, normalmente son compras de miles, cientos de miles o millones de piezas. Entonces, normalmente eso se compra con un distribuidor autorizado de fábrica y todo viene certificado. O sea, yo lo menciono para los diseños que hagan ustedes de manera individual, personal, pues hagan el diseño certificado para que no tengan ningún problema. A veces ha sucedido que arman una fuente de alimentación y pasó, muchachos. Armaron su fuente de alimentación, en la escuela de lineal, y todo el cálculo es perfecto, todo muy bien, y resulta que pues el cálculo arrojó 900 miliamperes, le pusieron de 1 ampere de fusión rápida, prendían la fuente y se tronaba. Pues algo está mal. Viendo en una revisión, pues el fusible
no tenía ni una marca, nada. Pusimos un fusible certificado de 1 ampere, no se tronó y funcionó en la fuente perfectamente bien. Esto lo menciono precisamente por la situación que hay veces en que hay oportunistas que dicen, no, pues métele un alambrito y ya lo vendes como de 1 ampere, ¿no? Porque hay piratería en todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que tener cuidado. Porque a lo mejor usted dice, no, pues algo está dañado en la fuente, resulta que no es la fuente. Es una mala elección del fusible, ¿sí? Porque no está certificado y no cubre los requerimientos importantes. Pues imagínense esto en una industria, no, pues la muerte, muchachos. Definitivamente la muerte, ¿no? Entonces, yo lo menciono muy, muy estrictamente para que todos aquellos que van a laborar en la industria y van a emprender y todo, no caigan en una situación de engaño de algún vendedor, sino que ustedes tengan todo dentro de regla y perfectamente bien certificado. ¿De acuerdo, muchachos? Ahora, todos los fusibles, como lo estamos viendo aquí, pues se fabrican en voltajes de 250, 400, 500 y 600 volts. O sea, no vamos a encontrar un fusible que diga 110 o que diga 50 volts, nunca lo vamos a encontrar. Son los valores mínimos de voltaje a los que se fabrican, como yo lo expliqué en su momento, para el switch de corriente. Que justamente en el momento en que yo cierro el switch, ¿sí? ¿Qué pasa? Si nos vemos instantáneamente, yo tengo el voltaje 110 en los extremos del fusible. Por eso es que se fabrican a partir de 250 volts, para que lo soporte y no se dañe. ¿Sí me expliqué, muchachos? Dudas hasta aquí, muchachos, de favor. Perfecto. Yo una última duda. Sí, dígame. Por ejemplo, cuando lo vayamos a comprar, bueno, de forma física, entonces hay dos tipos de fusibles, o eso nosotros lo catalogamos. No, Bueno, de yo sé que hay hecho, más, pero en por los, ejemplo, en los encapsulados, no, bueno, lo de fusión en rápido o lenta, eso nosotros lo catalogamos, ¿verdad? En sí, los fusibles es... sí, usted como diseñador lo determina. Ok. O sea, no nos pueden decir como de, tengo un fusible de 1 ampere, pero es de fusión lenta. O sea, eso no lo dice, no lo determinan Yo, los vendedores, ¿sí? yo me atrevo a decirle lo siguiente. Si usted va a una casa en el centro, ¿sí? De todos los que venden según refacciones en el centro, la mayoría desconoce que exista fusión rápida y fusión lenta. Usted puede llegar de verdad a una tienda de electrónica allá en el centro y decirle, necesito un fusible de fusión lenta de 1 ampere 5 por 20. ¿Qué le van a contestar? No existe. Y el que no se quiere evidenciar dice, no tengo. Para empezar, ni siquiera saben que se llama 5 por 20. ¿Por qué? Porque no son expertos en electrónica. ¿Cómo le llaman vulgarmente? Europeo. Pero así, si usted lo pide con el nombre científico, necesito un fusible de fusión lenta 5 por 20 de 1 ampere. No tengo. Ya de entrada, no tengo. ¿Qué es eso? Híjole. Nomás para que se dé una idea. Es poco probable que alguien en una tienda del centrito sepa de la que usted está hablando, definitivamente. ¿Sí? Hay que ser cauteloso en ese sentido, porque muchas veces el vendedor pues le va a contestar, sabes que eso no existe. Nada más tengo de estos. Es más, ni siquiera le dice ni lo conozco. O sea, le va a decir, mira, tengo estos de aquí. Bueno, ¿y son de fusión rápida o son de fusión lenta? Pues tengo estos. Es su respuesta, ¿no? Ahí se da usted cuenta que definitivamente no conoce, no sabe. ¿Sí? O sea, yo normalmente cuando ya se diseña realmente a nivel ingeniería, a nivel industrial, en la vida compra usted en el centro, señor. Jamás lo va a hacer en el centro. O sea, hace el pedido directamente con los distribuidores internacionales. No compra usted en el centro nada. ¿Sí? Porque, número uno, la existencia es muy poca, es limitada. Número dos, el conocimiento de los dispositivos de la gente pues es más que nula, ¿verdad? Porque pues son vendedores y entendamos, ¿no? Es gente que está ahí dando un servicio porque tiene necesidad de comer, pero no saben electrónica. Entonces, pues ¿qué hace el dueño? Pues vende lo que está ahí en el cajoncito y ya, no hay más. O sea, si te piden esto, pues das esto. Y digo, no vayamos lejos, si usted pide un condensador electrolítico de niobium, no,
pues ¿sabes qué, mijo? Pues no, pues, nomás tengo este de botecito, como le llaman los albañiles, ¿no? Pues no se llama de botecito, ¿verdad? O sea, es electrolítico de aluminio, pero pues no vamos a educar a la gente, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé si quede respondida la pregunta, caballero. Sí, profe, muchas gracias. Eso, perfecto. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí de esto, chicos? Yo, profe. Sí. Bueno, ahorita que comentaba esto, me surgió la duda de, por ejemplo, los distribuidores autorizados, pues la mayoría vende, ahora sí que a mayoreo, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, ahorita nosotros en nuestra situación, como para armar nuestras prácticas, pues que nada, necesitamos un poco de todo. ¿Cómo le podemos hacer para conseguir buen material? Bueno, tenemos, yo me atrevo a decir, tenemos la opción, o tienen ustedes la opción como estudiantes, de comprar con un distribuidor internacional que creo que ya se los mencioné, que es Newark. Newark les puede vender, obviamente, menudeo sin ningún problema. Digo, si nos corta, volvemos a entrar. Menudeo, el único requisito que pide es que consuman más de $30, ¿sí? En ese sentido. Hay, por supuesto, aquí en México, algunos distribuidores. Digo, con todo gusto les puedo dar el dato de un ingeniero que se encarga de conseguir componentes igual, menudeo y entregarlos prácticamente a domicilio, dependiendo de sus necesidades, ¿sí? Digo, conozco a este ingeniero, de hecho también es egresado de CIME, de aquí de Zacatenco. Yo me atrevo a decir es un chamaco, ¿verdad? Porque pues es jovencito como ustedes, ¿verdad? Pero ha sido emprendedor, se ha metido de lleno, ha trabajado en la industria y ahorita, de alguna manera, pues digo, yo sigo en contacto con algunos de los muchachos, de los alumnos, y ha decidido él, entre otras cosas, dentro de su giro, empezar a vender componentes. Entonces, como yo le dije, mira, en cuanto haya oportunidad, si alguien me pregunta, con todo gusto yo te recomiendo, no tengo ningún tema en eso, digo, por el contrario, digo, te va a servir a ti, te vas dando a conocer y ayudas a los muchachos. Entonces, bajo ese esquema, señor, si le interesa, con todo gusto yo le puedo dar los datos de este amigo para que lo consulte de algunos componentes que él maneje y si usted requiere algo, se lo consigue igual de menudeo, no tiene mayor problema. O bien, por el otro lado, como yo le decía, va con el distribuidor internacional y lo pide, y este distribuidor internacional, usted dice, necesito esta bobina que solo fabrican los alemanes, se la trae, ¿sí? Digo, el único inconveniente es la cantidad de consumo que usted le tiene que hacer. No le impone, cómprame 1000 piezas, no. Tú júntame $30 entre todo lo que quieras y yo te lo entrego a las puertas de tu casa sin ningún cargo extra. Así, sin ningún cargo extra. No le cobran flete, ni mucho menos. Entonces, en ese sentido, sí hay oportunidad, sí hay puntos de negocio para algunos, ¿verdad? Para que puedan adquirir sus componentes a menudeo, a un costo razonable y a la puerta de su hogar, ¿no? O sea, sin tener que salir de casa, señor. Ok, profe, gracias. De nada, señor. ¿Alguna otra pregunta, chicos, por favor? Sí, como no, con todo gusto. Ahorita lo saco de la agenda y con todo gusto los paso. No tengo ningún problema. De nada, señorita. Vamos a ver un ejemplo, muchachos. A ver si no se nos corta en un segundito esto. Bueno, aquí nos dice que tenemos el siguiente circuito, ¿verdad? Como lo vemos, tenemos entrada 120 volts RMS de línea, relación transformador 1 a 10, tenemos un resistor de carga de 2200 ohms. Como nos dice que la carga va a consumir 1 ampere, ya de antemano, 1000 micros. Ya, por default le pongo los 1000 micros. Pues, ¿qué hay que calcular? Pues obviamente pues, será pico del secundario, su voltaje, matrícula de diodos, el voltaje de CD a la salida de la carga, ¿sí? El valor y tipo de fusible, voltaje de rizo pico a pico, el factor de rizo, precisamente para saber cuánto ruido tiene nuestra fuente de alimentación. ¿Ok? Bueno, pues para el primer caso, pues consideramos el voltaje del secundario. Hacemos la conversión de RMS a pico y obtenemos un voltaje pico de casi 17 volts, ¿verdad? Si lo hubiera hecho en RMS, pues serían 12 volts, por la relación de un décimo, 12 volts, pero en pico son 16.9705 volts.
Como me dice que la carga va a ser de 1 ampere, pues la familia es 4000 de los diodos. Ya de volada ya sé que es la familia 4000, ¿sí? Utilizando diodos discretos. Yo utilicé fabricante Texas Instruments para los cálculos, ¿verdad? Con esto, obviamente, ¿qué vamos a calcular? El voltaje pico rectificado. ¿Yo? Ya con el voltaje pico rectificado, ¿sí? Que es de acuerdo a la ecuación que vimos para onda completa, me arroja 15.1705 volts. El voltaje que me entrega el puente rectificador hacia la etapa de filtrado son 15.17. ¿Hecho? Calculo el voltaje